Continuando con el estudio de esta carta a los romanos, un estudio exegético basado en el texto en griego, estamos ahora en el versículo 2 del capítulo 1. Aquí tenemos el texto en griego para estudiar. Dice lo siguiente: Ho pro epengeilato diaton profeton autu. Una traducción literal sería que prometió de antemano. La preposición dia, por medio de los profetas, y el adjetivo suyos. La Reina Valera traduce que él había prometido antes por sus profetas. Versículo tras versículo, ustedes van a poder hacer un contraste entre el texto en griego, una traducción literal, y cómo la Reina Valera traduce ese texto. Ahora, en versículo 1, recordemos que el apóstol Pablo ha definido el Evangelio al decir que es el Evangelio de Dios, buenas noticias de Dios, a diferencia de buenas noticias seculares del emperador romano, de cualquier otro usurpador con pretensiones a grandeza. Pablo dice que él había sido separado para este Evangelio que viene de Dios mismo. Ahora, en versículo 2, el apóstol avanza a decir algo más acerca del Evangelio. Lo que él quiere enfatizar ahora es que el Evangelio de Dios vino en cumplimiento de las promesas que Dios dio de antemano por medio de ciertas personas que él llama los profetas. Y esas promesas se encuentran en las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, empezamos con este verbo pro epengeilato. La forma que el apóstol Pablo escribe es el auristo indicativo en la voz media. Del verbo en el infinitivo pro epangelestai, prometer de antemano. Una palabra complicada, ¿no es cierto? Es una palabra compuesta. El verbo simple es el verbo angelo. Y aquí está con dos preposiciones. Primero, pro, y también la preposición epi. Ahora, este verbo simple, angelo, significa anunciar. Realmente se encuentra en muy pocas oportunidades. En nuestros Nuevos Testamentos, solo se encuentra en Juan el capítulo 20 y el versículo 18. Si miramos un momento en nuestras Biblias, Juan 20, versículo 18 dice: Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Anunciar las nuevas. Ahora, notemos aquí, pueden ver que aquí hay un asterisco en su pantalla, aquí después de Juan 20, 18, y aquí al pie de la página tenemos este comentario de la crítica textual. En el texto original, en algunos manuscritos, en particular en el P66 y también en el códice conocido como sinaítico, Aleph, y también en los códices A y B, es el verbo simple angelo que estamos comentando ahora. Pero en el papiro 66, el corrector, como también en el segundo corrector del sinaítico, también en el códice Besa, el códice L y todo el cuerpo del texto mayoritario, tenemos la palabra epangelo. Así que la Reina Valera, siguiendo el texto mayoritario, traduce o está traduciendo esta palabra epangelo, anunciar, pero en algunos manuscritos es esta forma simple, angelo. Ahora, mucho más común es el verbo compuesto epangelo, que significa prometer, prometer. Ahora, se usa en 15 pasajes en el Nuevo Testamento, incluyendo Romanos 4, el versículo
21. Si miramos un momento en Romanos el capítulo 4, el versículo 21, leemos lo siguiente. Plenamente convencido, hablando de Abraham, de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido, epangelo. Así que este verbo se usa en unas 15 oportunidades en el Nuevo Testamento. Pero el verbo que Pablo usa aquí, pro epangelestai, es un verbo bastante inusual. Solo se usa aquí en Romanos 1, versículo 2, y también en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 9 y el versículo 5, donde leemos, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Ahí está el verbo, pro epangelestai, antes prometido. Ahora, esta preposición pro significa de antemano. Y aquí señala una promesa hecha de antemano o con anterioridad. Solo para recalcar que la preposición epi en epangelo, por lo general, se interpretaría como enfático. Angelo es anunciar. Epi o epangelo es anunciar en forma definida, firme. Por eso el concepto de promesa. Y cuando Pablo antecede la palabra pro, está hablando de promesas hechas con anterioridad. Claramente hablando de el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, al usar este verbo y aplicarlo al Evangelio, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Está señalando que al venir como el cumplimiento de promesas hechas de antemano, hay dos grandes verdades que podemos notar aquí. En primer lugar, obviamente, el evangelio que Pablo predica es algo veraz, verdadero, porque no solo viene de Dios, sino que viene como las promesas que Dios hizo de antemano. Cuando Pablo salió a predicar, muchos judíos objetaron la predicación de Pablo, afirmando que Pablo estaba reinterpretando el Antiguo Testamento, anunciando, inventando un mensaje que era totalmente novedoso, algo propio del apóstol Pablo, dirían ellos, fruto de alguna experiencia mística que él tuvo. Lamentablemente, hasta el día de hoy, la teología liberal, o los que se llaman cristianos progresistas, también dan a entender que el evangelio de Pablo fue algo que él inventó. Hay una corriente muy liberal que dice, Jesús fue un judío común y corriente que anduvo hablando del reino de Dios y que fue crucificado y ahí se acabó todo. Pero que Pablo inventó este cuento, según ellos, de la resurrección, y Pablo ahora empezó a decir que Jesús de Nazaret era divino, y la teología liberal y los cristianos progresistas se atreven a decir que Pablo inventó este evangelio. Ahora, no hay dudas que hay algunos elementos nuevos en la formulación del apóstol Pablo, que vimos la semana pasada. Dios reveló a Pablo el evangelio. Pablo lo tuvo que analizar y presentar. Pero alegar que Pablo inventó algo totalmente nuevo va en contra de lo que él mismo dice. Aquí él está diciendo, lo que yo predico no es nada nuevo. Se basa en estas promesas que Dios hizo de antemano. Este evangelio no es el evangelio de Pablo, es el evangelio de Dios y que Dios reveló a lo largo del Antiguo Testamento, algo veraz. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo dice que este evangelio
no solo es algo veraz, verídico, confiable, sino que no es nada nuevo, como los judíos alegaban. Era nada menos que el plan eterno de Dios trazado en la eternidad y prometido de antemano en el Antiguo Testamento a través de muchos profetas. Escuchen lo que dice el comentarista Godet. Esta predicación del Evangelio por parte de los apóstoles, no solo Pablo obviamente, sino los apóstoles, no cayó repentinamente del cielo. Fue preparada y anunciada de antemano mucho tiempo antes. O el predicador John Stott, él comenta, si bien Dios reveló el Evangelio a los apóstoles, no les llegó a ellos como una total novedad, porque ya lo había prometido por medio de sus profetas en las escrituras del Antiguo Testamento. Así que el apóstol Pablo está predicando un evangelio veraz y antiguo, basado en las promesas de Dios. Con cierto orgullo propio, el apóstol Pablo enfatiza esta gran verdad del evangelio que él está predicando y va a presentar en esta carta a los romanos. Lo que sí podemos notar es que el evangelio que Pablo está por presentar aquí no es algo nuevo, pero hay una nueva etapa en la revelación de Dios. En el Antiguo Testamento, el evangelio es promesa. En el Nuevo Testamento, es evangelio cumplido. Es más, en el Antiguo Testamento era un mensaje a los judíos. Pero ahora que Cristo ha venido, el evangelio prometido desde el Antiguo Testamento se manifiesta como un mensaje universal, es para todas las naciones. Como el apóstol Pablo enfatiza hablando los filósofos en Atenas, Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia del pecado, dice Pablo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Miren también en Efesios, el capítulo 3, lo que Pablo dice en versículos 5 al 7, enfatizando este aspecto universal para todas las naciones del Evangelio. Efesios 3, versículo 5. Pablo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer con tanta claridad a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y qué es lo que no estaba tan claro en el Antiguo Testamento? Y ahora se ha aclarado a los apóstoles, incluyendo Pablo. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Así que Pablo recalca esto aquí en Efesios. El Evangelio que Pablo predica se basa en las promesas del Antiguo Testamento. Pero aún en el Antiguo Testamento no estaba tan claro que este mensaje era para todas las naciones, aunque vamos a ver ahora que habían ya grandes indicios de eso. Pero a través de los apóstoles, luego de la venida de Cristo, se aclara que este mensaje es para todas las naciones. Y hermanos, podemos sentir que el apóstol Pablo escribe asombrado, que él, habiendo sido un perseguidor, ahora es el instrumento, ha sido separado para el instrumento principal en la formulación y proclamación y defensa de este evangelio anunciado con tanta anticipación. Ahora Pablo dice, Dios prometió de antemano este evangelio por medio de
los profetas. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo aquí cuando en Romanos 1:2 habla de los profetas? Nuestra mente quizás rápidamente va a personas como Isaías, Jeremías, Malaquías, Miqueas, etcétera. Pero en realidad tenemos que tomar todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo personas que no tienen libros asignados a sus nombres, como Abraham o Jacob o Moisés y David. Todos ellos eran profetas y todos ellos y mucho más quizás anunciaron de antemano elementos de este evangelio de Dios que el apóstol Pablo está predicando. Recordemos que en Génesis 20, Dios le dice a ese rey de los filisteos, Abimelech, que Abraham es un profeta. Ahora, por medio de Abraham, Dios prometió muchas cosas que tienen que ver con el evangelio, ¿no es cierto? En Génesis 12, el versículo 3, Dios le prometió a Abraham: a través de ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra, por tu simiente. Y en Gálatas 3, el versículo 8, el apóstol Pablo toma esa promesa hecha a Abraham y la identifica como la simiente singular es Cristo. A través de tu simiente voy a bendecir, prometió Dios, a todas las naciones. Como el apóstol Pablo entiende esa promesa en Génesis 12, versículo 3, y la aplica no solo a Cristo, sino al evangelio a los gentiles y a todas las naciones. O recordemos ese incidente tan dramático en Génesis 22, cuando Dios le pidió a Abraham, le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Y Abraham lleva a Isaac al monte Moría para presentarlo. Y antes de morir o antes de clavar el cuchillo, Dios detiene a Abraham y muestra a Abraham un animal que muere en lugar de Isaac. Qué interesante lo que leemos en versículo 14 de Génesis 22. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Ahora, noten que el verbo está en el futuro. Jehová proveerá. En este lugar, en este monte, Abraham no dice Jehová proveyó. Claro, en ese momento Jehová proveyó un animal para morir en lugar de Isaac. ¿Se acuerdan la pregunta de Isaac cuando estaban subiendo al monte? Padre, aquí está la leña y aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham con gran fe dice, Dios proveerá un cordero. Y en ese momento Dios le dio a Abraham un animal que muriera en lugar de Isaac. Y fue un momento de gran revelación. Dios le prometió a Abraham en ese momento que la salvación del mundo, la bendición a todas las naciones, no solo vendría por su simiente, sino que vendría por una simiente de Abraham que moriría en ese lugar. Jehová proveerá en ese monte. Y Moisés escribe, por eso, hasta el día de hoy, el tiempo de Moisés, 600 años después, se seguía transmitiendo esta promesa del evangelio de la salvación en Cristo. Y en versículo 18 de Génesis 22, Dios recalca esta promesa de Génesis 12. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. No solo en dejar Ur de los Caldeos, sino que aquí en Génesis 22, tú obedeciste mi voz, estaba dispuesto a ofrecer tu único hijo a quien tú amabas, Abraham. Y tú acabas de demostrar el Espíritu de Dios el Padre, que en ese monte
Dios el Padre iba a dar a su hijo, su único hijo, a quien él amaba. Y por eso recalca esta promesa: en tu simiente habrá, en ese cordero humano que morirá en lugar de otros. Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Por eso en Romanos 4, Pablo va a hablar extensamente de Abraham. Y en Hebreos 11, el autor de Hebreos toma este incidente y lo extiende un poco más diciendo que Abraham recibió a Isaac, por decirlo así, de la muerte, porque en la mente de Abraham Isaac ya estaba muerto. Y el autor de Hebreos toma ese momento como anticipando no solo la muerte de Cristo, sino la resurrección de Cristo. Abraham, al recibir a Isaac otra vez, lo baja del altar donde estaba por ser sacrificado. Es como una suerte de resurrección. Y ahí también este evangelio de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, prefigurado a través del profeta Abraham. Bueno, faltaría tiempo, ¿no es cierto? Podemos ir a otro profeta, Jacob. ¿Se acuerdan de esa promesa en Génesis 49, el versículo 10? Hablando de la tribu de Judá, de esa tribu no se apartaría el cetro hasta que venga Silo, y a él pertenece el reinado, una profecía mesiánica que Dios dio a través de Jacob. Si vamos a Deuteronomio 18, ¿se acuerdan de esa promesa que Dios hizo a través de Moisés? Moisés fue quizá el más grande profeta del Antiguo Testamento, tremendo hombre de Dios que hablaba con Dios cara a cara, reveló toda la ley de Dios a Israel. Y en capítulo 18, Moisés promete: un profeta igual que yo, Dios va a levantar. A él ustedes tendrán que escuchar, porque si ustedes no escuchan a ese gran profeta que va a venir en los últimos tiempos, van a merecer la muerte por rechazar el siervo de Dios. Y el apóstol Pedro en Hechos 3, como también Esteban en Hechos 7, mencionan esta profecía de Moisés acerca del Señor Jesús, el profeta que iba a venir. Y David, rey de Israel, salmista y profeta también, en Salmo 2, habla del reinado del Mesías, este engendrado de Dios en la eternidad, que va a reinar sobre las naciones. Y en Génesis 20, en Salmo 22, esta promesa de la muerte de Cristo en la cruz y también su resurrección para que todas las naciones busquen al Mesías y sean salvos. Hermanos, faltaría tiempo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice: yo he sido separado para este evangelio. Es las buenas noticias del Dios eterno. Él las prometió de antemano en los profetas. Y ahora Pablo continúa el versículo 2 de Romanos 1 y dice lo siguiente, tres palabras: en grafais hagiais, literalmente en escritos santos. La Reina Valera traduce en las santas escrituras. Recordemos que en el versículo 1, la expresión evangelio de Dios no llevó un artículo definido para resaltar, hacerlo algo sublime, evangelio de Dios. Aquí también noten que esta palabra escrituras santas tampoco lleva el artículo definido. Claro, la Reina Valera, para ayudarnos quizá a leer con más facilidad, habla de las santas escrituras, pero no hay el artículo definido, el texto original. Por eso quizá es mejor traducir este evangelio que Dios prometió de antemano a través de los profetas en escritos santos. Así, impactante, en escritos santos, porque brinda mayor solemnidad,
a lo que el apóstol afirma aquí. El comentarista Rineker, él dice, al no usar el artículo definido, el énfasis está sobre el adjetivo santos. Es escritos santos, es lo que Pablo quiere enfatizar. Ahora, ¿en qué sentido son estos escritos santos? Bueno, en primer lugar, en relación con otros escritos. Sabrán que la palabra santo significa separado de o aparte de. Los judíos tenían muchos escritos. Pero habían ciertos escritos que eran santos. Eran separados, marcados como diferente a los demás, y los judíos coleccionaron con mucho cuidado ciertos libros que ellos decían eran escritos santos. Pero claro, también son santos en cuanto a su propia naturaleza, porque son libros escritos por los hombres, sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y sabemos del Salmo 19, hablando de esta revelación, la ley de Dios fue dada por inspiración de Dios. Y en la carta a Timoteo, 2 Timoteo 3, el versículo 16, el apóstol Pablo dice claramente, estas escrituras han sido inspiradas, respiradas por Dios, theopneustos, inspiradas por Dios, exhaladas hacia afuera por Dios. Lo que Pedro dice en su segunda carta, hombres que fueron soplados por el Espíritu Santo. Estas tremendas escrituras santas del Antiguo Testamento. Ahora, claramente el apóstol Pablo se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. Él no dice Antiguo Testamento, Pablo dice escritos santos, pero si comparamos el fin de esta carta, Romanos 16, versículo 26, el apóstol Pablo escribe de las escrituras de los profetas. Así que al comienzo, los profetas en escritos santos. Al fin de la carta a los romanos, las escrituras de los profetas. No hay vuelta que dar, ¿no es cierto? El apóstol Pablo está hablando de el Antiguo Testamento. En 2 Timoteo 3:15, hablando a Timoteo, Pablo dice, tú has conocido desde la niñez las sagradas escrituras. Ahí tenemos otra palabra, hiera gramata, gira de algo sagrado como el templo, gira gramata, sagradas escrituras. Ahora, por lo general, en el Nuevo Testamento, la expresión para el Antiguo Testamento, las sagradas escrituras, es hai graphai, los escritos, de grafos, escribir, plural, graphai, aquí con el artículo definido, hai graphai, los escritos. Aquí en Romanos 1:2 es el único texto en todo el Nuevo Testamento donde la palabra hagios, santo, se usa en relación con estos graphai, estos escritos. Aunque en Romanos 7, versículo 12, el apóstol Pablo habla de la ley de Dios y describe esta ley como santa. Y claro, para Pablo, la ley de Dios era como equivalente a todas las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, cuando Pablo dice que el Evangelio es estas promesas hechas de antemano por los profetas en Santa Escritura, lo que Pablo está diciendo es no simplemente que vinieron a través de esos profetas, sino tenemos que enfatizar esto de Santas Escrituras porque a lo largo del Antiguo Testamento, en toda clase de escritura, no solo las profecías específicas, por ejemplo, en todo el ritual de los sacrificios del Antiguo Testamento, ahí también había estas promesas de antemano que tienen que ver con el Evangelio.
Así que no hay que limitarlo solo a lo que profetas dijeron. Todas las escrituras sagradas, santas, tienen elementos de promesa acerca del evangelio. Por eso, en Marcos el capítulo 1, miren cómo Marcos empieza este evangelio, este relato de la vida de Cristo. Marcos el capítulo 1 y el versículo 1. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza Marcos su evangelio? Muy interesante este primer evangelio escrito de Cristo. Dice, principio del evangelio de Jesucristo. ¿Ok? El principio del evangelio. Y luego, ¿qué dice versículo 2? ¿Cómo está escrito? Y empieza a referirse al Antiguo Testamento. Y Marcos dice, voy a hablarles de la vida de Jesús de Nazaret. Su vida es evangelio. Y este evangelio se basa en los escritos del Antiguo Testamento. Por eso, a lo largo de su ministerio, el Señor una y otra vez enfatizó que todo lo que él hizo, incluyendo su muerte y su resurrección y su ascenso al cielo, fue en cumplimiento de todas las escrituras del Antiguo Testamento y las profecías y promesas hechas en el Antiguo Testamento. Si miramos el inicio del ministerio de Cristo, Lucas 4, cuando va a la sinagoga, le dan el rollo de Isaías para leer. Lee Isaías 61. Y luego el Señor toma asiento para empezar a enseñar y dice, hoy delante de ustedes se ha cumplido esta escritura. Y luego de la muerte y resurrección en Lucas 24. ¿Se acuerdan hablando con los dos discípulos yendo a Emaús? Que estaban desanimados porque no entendían por qué el Mesías se había muerto y estaban perplejos con esto de la resurrección. Y el Señor Jesús les empieza a exhortar. Y dice Lucas, comenzando desde Moisés y recorriendo por todos los profetas y todos los escritos, el Señor les mostró cómo todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de el Evangelio. Por eso alguien acertó totalmente cuando dijo, si alguien rechaza el Antiguo Testamento, está rechazando el Evangelio de Dios. Yo sé que hay parte del Antiguo Testamento que a veces nos generan ciertos problemas porque gente objeta cierta violencia que hay en el Antiguo Testamento. Y muchas personas dicen, bueno, el Antiguo Testamento no lo acepto como de Dios, pero el Nuevo Testamento sí. No podemos hacer esa clase de rechazo simplista. El Antiguo Testamento contiene el Evangelio de salvación en forma prometida. Así que si cuestionamos y rechazamos el Antiguo Testamento, entendamos bien lo que estamos haciendo. Estamos rechazando el Evangelio de Dios, porque Pablo dice, el Evangelio de Dios fue prometido de antemano a través de los profetas y está redactado en santas escrituras. Pero para ir terminando, lo que Pablo dice aquí en versículo 2 no es simplemente una afirmación acerca del Evangelio. Claramente que lo es. Y más adelante en Romanos 3:21 va a recalcar esto, que lo que él está por exponer es el Evangelio del Antiguo Testamento. Pero lo que Pablo realmente está queriendo indicar aquí, lo hace indirectamente. Nos está enseñando algo acerca del Antiguo Testamento. Y lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: el Antiguo Testamento apunta al Evangelio. Por lo tanto, si al leer el Antiguo Testamento no llegamos al Evangelio, no estamos entendiendo el Antiguo Testamento. Así que al inicio de esta carta tan importante como Romanos,
Noten lo que Pablo logra hacer al comienzo de la carta. Establecer este tema tan importante para Pablo, la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Este era el gran debate que Pablo tenía con los judíos. El apóstol Pablo señalaba a Jesús de Nazaret, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Los judíos decían, no, estás malinterpretando el Antiguo Testamento. No, dice Pablo. Esta es la verdadera interpretación del Antiguo Testamento. Y en realidad, cuando seguimos estudiando Romanos, esto es lo que vamos a encontrar. Una y otra vez, el apóstol Pablo vuelve a este asunto fundamental. El Evangelio es el Antiguo Testamento bien interpretado. Y no hay cosa más importante, dice Pablo, que interpretar bien el Antiguo Testamento. En realidad, no era solo el tema central de esta carta. Este era el tema central de toda la vida de Pablo. Este ex fariseo que había interpretado mal el Antiguo Testamento desde su niñez y por eso rechazó la afirmación que Jesús es el Mesías. Pablo está reconociendo ahora, por tantos años como fariseo, yo leía y leía y leía el Antiguo Testamento y no lo entendía. Como dice en 2 Corintios capítulo 3, este velo estaba sobre su corazón. Pero cuando Pablo, fariseo, se encuentra con Jesús, el camino de Maús, el Espíritu Santo le quita el velo de sus ojos. Y ahora Pablo puede leer el Antiguo Testamento sin ese velo. Y uno se imagina el asombro del apóstol Pablo convertido, releyendo el Antiguo Testamento ahora con los ojos que el Espíritu Santo le dio y encontrando evangelio, evangelio, evangelio a lo largo del Antiguo Testamento. Y Pablo declara al comienzo de esta carta, el Dios eterno me separó para este evangelio. Este evangelio prometido de antemano en el Antiguo Testamento que yo no entendí por años, hasta que Dios me quitó el velo. Ahora entiendo el Antiguo Testamento. Apunta al Evangelio de Jesús de Nazaret. Permítame a ustedes en Roma explicarles este Evangelio. La iglesia en Roma no conocía a Pablo. Pablo quería que la iglesia le apoye en su siguiente paso misionero yendo a España con el Evangelio. Y qué forma tan interesante de introducirse y presentarse ahora a esta iglesia en Roma. Soy Pablo, siervo del Mesías, apóstol llamado para el Evangelio de Dios. Y este Evangelio que Dios había prometido de antemano. Esto es lo que yo les voy a escribir en esta carta a los romanos. Con razón, el gran reformador Martín Lutero dijo lo siguiente: por medio de esta carta a los romanos, Pablo no solo quiere presentar el evangelio que él predicaba, no, Pablo quería hacer algo mucho más fundamental. Pablo quería ayudar a los creyentes en Roma, especialmente a los creyentes judíos, a entender la forma correcta de leer el Antiguo Testamento. Y para nosotros, este es un tema fundamental. ¿Cuántos evangélicos todavía no entienden bien el Antiguo Testamento? Por eso, lamentablemente, muchos evangélicos ni leen el Antiguo Testamento, no han visto el Evangelio con claridad en el Antiguo Testamento. Por eso esta carta a los romanos es tan importante para nosotros. Y Lutero dijo, el que logra entender la carta a los romanos va a recibir una iluminación
tan impactante que le va a llevar a entender el Antiguo Testamento como nunca antes. Por eso vamos a dedicarnos mucho tiempo a esta carta, porque es mi sentir también. No solo que puedan entender profundamente esta carta de Pablo a los Romanos, sino que entendiéndola, tengan las claves necesarias para releer de Génesis a Malaquías y ver que en todo el Antiguo Testamento, en una manera u otra, hay este evangelio prometido de antemano por Dios para nosotros. No es algo inventado, no es algo novedoso, es la verdad del Dios eterno. Y esta carta a los Romanos, escrita por un hombre tan especial, Pablo, separado desde la eternidad para ser un apóstol de este evangelio de Dios. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de estudiar esta carta tan profunda. Queremos hacerlo lentamente, Padre, para saborear bien toda la riqueza espiritual en esta carta. Y pido que concedas gracia a los hermanos para escuchar y seguir las clases con atención. Y enséñanos, danos sabiduría, entendimiento espiritual en este evangelio. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. A ver, hermanos, que Dios le bendiga. Hasta la siguiente clase.